Episodio de Relatos Oscuros. Título: El misterio del cuadro antiguo. En este episodio especial de Relatos Oscuros, exploramos la misteriosa historia detrás del cuadro antiguo que ha intrigado a generaciones en un remoto pueblo de Guanajuato. Manuel, nuestro protagonista, nos lleva a través de sus inquietantes experiencias en la vieja casa de su abuelo, donde un cuadro ancestral desata una serie de sucesos inexplicables y perturbadores. Con un tono natural y realista, Manuel narra cómo la presencia del cuadro parece cobrar vida durante las noches, susurrando palabras incomprensibles y lanzando sombras sobre su cordura. ¿Qué secreto oculta este cuadro antiguo y qué conexión tiene con el pasado oscuro del pueblo? A medida que la historia avanza, nos sumergimos en un mundo de misterio y sobrenaturalidad, donde los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujan. ¿Podrá Manuel descubrir la verdad detrás del cuadro antes de que sea demasiado tarde? Con un final de suspenso, este episodio de Relatos Oscuros nos deja con la inquietante sensación de que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados en las sombras, esperando pacientemente su momento para ser revelados. Título: El cuadro antiguo. La vieja casa de mi abuelo en un remoto pueblo de Guanajuato siempre fue un lugar lleno de historia y misterio, pero nada me preparó para la experiencia que viví con el cuadro antiguo que colgaba en la sala. Recuerdo claramente esa tarde calurosa de verano cuando, sin nada mejor que hacer, decidí explorar los rincones polvorientos de la casa. El cuadro, un retrato de un hombre desconocido con una mirada penetrante, me llamó la atención de inmediato. Parecía que sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, como si estuviera observándome. Mi abuelo, siempre un hombre de pocas palabras, apenas mencionaba el cuadro. Solo dijo que había estado en la familia desde hacía generaciones, pero nunca profundizó en su origen o historia. Las noches en la casa de mi abuelo solían ser tranquilas, pero esa noche fue diferente. Mientras intentaba conciliar el sueño en la habitación que había sido la mía desde la infancia, escuché un suave murmullo que parecía venir de la sala. Al principio lo atribuí a los viejos sonidos de la casa, pero el murmullo se convirtió en un susurro inquietante que parecía llenar la habitación. Decidido a descubrir de dónde venía el ruido, me levanté de la cama y me dirigí hacia la sala en la oscuridad. El cuadro, iluminado por la luz de la luna que se filtraba por la ventana, parecía tener una presencia más ominosa que nunca. Los ojos del hombre parecían brillar en la penumbra, y su expresión era más siniestra que antes. Fue entonces cuando escuché las palabras, apenas audibles pero inconfundibles, saliendo del cuadro. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que el hombre en la pintura estaba hablando conmigo. No podía creer lo que estaba experimentando. ¿Estaba volviéndome loco? ¿O había algo verdaderamente sobrenatural en juego? Sin pensarlo dos veces, arranqué el cuadro de la pared y lo arrojé al suelo con un golpe sordo. El susurro cesó instantáneamente, dejando un silencio tenso que llenó la habitación. Tembloroso, regresé a mi habitación y me acosté, tratando de convencerme de que todo era solo producto de mi imaginación. Pero el sueño se negaba a venir, y cuando finalmente lo hizo, estaba plagado de pesadillas inquietantes sobre el cuadro antiguo y el hombre en la pintura. A la mañana siguiente, decidí no mencionarle a mi abuelo lo que había sucedido. ¿Cómo podría explicarle que un cuadro antiguo había intentado comunicarse conmigo? Pero mientras continuaba mi estadía en la casa, no podía evitar sentir que los ojos del hombre en la pintura seguían sobre mí, observándome en cada momento. Finalmente, llegó el día en que tuve que regresar a mi vida cotidiana en la ciudad. Me despedí de mi abuelo y salí de la casa, sintiendo un alivio palpable al alejarme del cuadro antiguo y sus secretos inquietantes. Sin embargo, incluso ahora, años después, no puedo quitarme la sensación de que el misterioso cuadro aún me observa desde la distancia, esperando el momento adecuado para hacer su próxima jugada en este juego de terror inexplicable. Pasaron meses desde mi última visita a la casa de mi abuelo en el remoto pueblo de Guanajuato. Intenté mantener mi mente ocupada con el trabajo y las distracciones de la vida cotidiana en la ciudad, pero el recuerdo del cuadro antiguo y la sensación de ser observado nunca me abandonaron por completo. Una noche, mientras dormía en mi apartamento, fui despertado por un sueño perturbador.
En él, me encontraba de nuevo en la sala de la casa de mi abuelo, frente al cuadro antiguo. Esta vez, los ojos del hombre en la pintura parecían arder con una intensidad sobrenatural, y su boca se movía en un murmullo incomprensible que me helaba la sangre. Desperté con un grito, cubierto de sudor y temblando de miedo. ¿Qué significaba ese sueño? ¿Era solo producto de mi imaginación alterada por el recuerdo del cuadro antiguo, o había algo más oscuro en juego? Decidido a encontrar respuestas, tomé la decisión de regresar a la casa de mi abuelo. Tenía que enfrentar mis miedos y descubrir la verdad detrás del cuadro y sus misteriosas apariciones. Cuando llegué al pueblo, la casa de mi abuelo parecía igual que siempre, imponente y envuelta en un aura de misterio. Entré con determinación, decidido a encontrar alguna pista que explicara lo que había estado sucediendo. Mientras exploraba la sala, mis ojos se posaron en el lugar donde solía colgar el cuadro antiguo. Pero para mi sorpresa, el lienzo estaba vacío. El cuadro había desaparecido. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras revisaba la habitación en busca de alguna señal del cuadro. Pero no encontré nada, excepto el polvo acumulado en la pared donde solía colgar. Confundido y preocupado, me dirigí hacia la habitación de mi abuelo para buscar respuestas. Pero cuando entré, me encontré con una escena que me dejó sin aliento. En el centro de la habitación, sobre la cama de mi abuelo, estaba el cuadro antiguo. Los ojos del hombre en la pintura parecían brillar con una luz sobrenatural, y su boca se movía en un murmullo inquietante que me resultaba familiar. Sin pensarlo, tomé el cuadro y lo arrojé al suelo con fuerza. Pero en lugar de romperse, el lienzo se mantuvo intacto, como si estuviera protegido por una fuerza invisible. El murmullo se intensificó, llenando la habitación con una cacofonía de voces incomprensibles. Desesperado, salí corriendo de la casa, dejando el cuadro atrás en medio del caos. Desde entonces nunca he vuelto a la casa de mi abuelo en el remoto pueblo de Guanajuato. Pero el recuerdo del cuadro antiguo y su misteriosa desaparición aún me persigue en mis sueños, recordándome que algunos misterios son mejor dejados sin resolver. Después de mi huida de la casa de mi abuelo, traté de dejar atrás el recuerdo del cuadro antiguo y las perturbadoras experiencias que viví allí. Pero aunque traté de mantenerme ocupado con el trabajo y las actividades cotidianas, la sensación de malestar persistía en lo más profundo de mi mente. Las noches se convirtieron en un desafío, plagadas de pesadillas en las que el hombre del cuadro me perseguía a través de pasillos oscuros y habitaciones vacías. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir su presencia acechándome, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Decidí buscar ayuda, consultando a expertos en fenómenos paranormales y buscando respuestas en libros y artículos en línea. Pero ninguna explicación racional parecía satisfacer las inquietantes experiencias que viví en la casa de mi abuelo. Una noche, mientras me sumergía en una investigación en línea sobre el tema, recibí un mensaje de un usuario anónimo que decía tener información sobre el cuadro antiguo y su verdadero origen. Intrigado y desesperado por respuestas, concerté una reunión en un lugar público, ansioso por descubrir la verdad. El encuentro fue breve y enigmático. La persona que se presentó como informante me entregó un sobre sellado y desapareció en la oscuridad antes de que pudiera hacerle más preguntas. De vuelta en mi apartamento, abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano y una fotografía antigua en blanco y negro. La carta revelaba la historia del cuadro antiguo y su conexión con un antiguo culto que había existido en el pueblo de Guanajuato hace siglos. Según la carta, el cuadro había sido utilizado en ceremonias oscuras para invocar entidades sobrenaturales y poderes más allá de la comprensión humana. La fotografía mostraba a un grupo de personas frente a una casa antigua, sosteniendo el mismo cuadro que había estado en la sala de mi abuelo. Entre ellos reconocí a mi abuelo, joven y enérgico, con una expresión sombría en el rostro. Con el corazón acelerado, me di cuenta de que mi abuelo había estado involucrado en algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Qué secretos guardaba la vieja casa de Guanajuato? ¿Y qué papel había desempeñado el cuadro antiguo en las inquietantes experiencias que viví allí? Decidido a desentrañar el misterio, me armé de valor y regresé al pueblo de Guanajuato, listo para enfrentar lo que sea que encontrara en la casa de mi abuelo.
Pero mientras me acercaba a la antigua residencia, una sensación de temor me invadió, recordándome que algunas verdades son mejor dejadas en las sombras. Con el corazón palpitante y una mezcla de determinación y miedo, me acerqué a la casa de mi abuelo en el remoto pueblo de Guanajuato. La estructura parecía más imponente que nunca, como si estuviera esperando mi llegada con una anticipación ominosa. Al entrar en la casa sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La atmósfera era densa, cargada con la energía de siglos de secretos oscuros. Con cada paso, me sentía más cerca de descubrir la verdad detrás del cuadro antiguo y las experiencias sobrenaturales que vivía allí. Exploré cada rincón de la casa, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre el pasado de mi abuelo y la historia del cuadro. Pero a medida que avanzaba, me encontraba cada vez más atrapado en un laberinto de misterios y sombras. Finalmente llegué a la sala donde solía colgar el cuadro antiguo. La pared estaba vacía, pero podía sentir la presencia del cuadro en el aire, como si estuviera observándome desde algún lugar en la oscuridad. Decidido a poner fin a la pesadilla de una vez por todas, comencé a buscar en los rincones más oscuros de la casa en busca del cuadro perdido. Pero por más que buscaba, no podía encontrar ni rastro de él. Con el corazón lleno de temor, me di cuenta de que el cuadro antiguo y sus secretos permanecerían ocultos para siempre. Quizás algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas, y es mejor dejar que los misterios del pasado descansen en paz. Con esa resignación, abandoné la casa de mi abuelo y el remoto pueblo de Guanajuato, dejando atrás los recuerdos de las experiencias sobrenaturales que viví allí. Pero aunque intenté olvidar, el misterio del cuadro antiguo y la verdad detrás de sus oscuros orígenes seguirían persiguiéndome en las sombras de la noche, recordándome que algunas puertas nunca deberían abrirse. Gracias por unirte a nosotros en este escalofriante viaje a través de Relatos Oscuros. Si te ha gustado este episodio y quieres explorar más historias llenas de misterio, suspenso y sobrenaturalidad, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo episodio. En Relatos Oscuros te esperan emocionantes aventuras que desafiarán tus límites y te mantendrán al borde de tu asiento. Así que únete a nuestra comunidad de amantes del suspenso y descubre un mundo de historias inquietantes que te dejarán deseando más. Suscríbete ahora y prepárate para sumergirte en un océano de oscuros misterios y emociones intensas.